Buen día, alumnos, nuevamente con ustedes. Hoy día vamos a hablar de uno de los aspectos quizás más interesantes respecto a la evolución de la Internet, ¿no? Es como ustedes están viendo en su vida diaria cómo es que la Internet está tomando cada vez más espacios y actualmente incluso nuestras relaciones sociales de trabajo están de alguna manera influenciadas por la Internet o mediatizadas, en el sentido que usamos la Internet como vehículo de comunicación, de expresión de opiniones, de instrumento para concertar reuniones, ¿no? Es lo que se denomina la red social o la web social, ¿no? La web como tejido que nos relaciona a los seres humanos hoy en día, ¿no? Tiene una historia bastante ya larga, ¿no? Incluso los autores se han puesto de acuerdo en ponerle números a la evolución de la web. Entonces se habla inicialmente de la web 1.0. La web 1.0, que es la web inicial, la web que fue creada por Tim Berners-Lee, ¿no? y sus otros colegas, que básicamente es una web unidireccional, ¿no? Unidireccional, donde alguien pone los contenidos y nosotros solamente los consumíamos. O sea, podíamos entrar y ver qué pasaba, qué cosa está publicando tal o cual autor. Si alguien quería publicar algo, tenía que comprar un sitio web, comprar un dominio, ¿no? Y dominar ciertas herramientas, cierta manera de escribir en los códigos de Internet, el código principalmente HTML, ¿no? el lenguaje de marcas de texto, de hipertexto, ¿no? Hypertext Markup Language es el acrónimo en inglés, ¿no? Entonces, escribir en hipertexto para poder colocar los contenidos. Entonces, la expresión estaba limitada solamente los iniciados, los que podían usar este código, ¿no? Entonces, y esto básicamente ocurrió durante los años 90, ¿no? Entonces, ahí en la gráfica ven ahí, ¿no? cómo estamos colocando el webmaster, ¿no? De alguna manera era quien ordenaba los contenidos ahí en el sitio web y los ponía a disposición de los lectores, ¿no? De los internautas, ¿no? Entonces eso fue la web 1.0, digamos, la web inicial, en sus inicios. Luego aparece la web 2.0. La web 2.0, denominada web social, es la que permite que los visitantes también ingresen contenido, ¿no? Ese fue un gran cambio, ¿no? O sea, no es necesario tener un sitio web, no es necesario comprar un dominio, un alojamiento web para tener contenido en la web. Es lo que Tim O'Reilly, denominó la web colaborativa, o más conocida como la web social, ¿no? Entonces los usuarios son los colaboradores hoy en día, o sea, el contenido está creado por usuarios, ¿no? Los usuarios pueden no solamente ingresar contenido, pueden cambiarlo, pueden interactuar con el sitio, pueden poner si le gusta o no le gusta tal contenido, pueden interactuar no solamente con el sitio, sino también con otros visitantes, ¿no? Eso lo hacen ustedes en la vida diaria, ¿no? Entonces, la web 2.0, al permitir estas relaciones, esta riqueza en la interacción, permite el trabajo colaborativo, ¿no? Permite el trabajo colaborativo, publicar documentos en conjunto, ¿no? Permite reutilizar contenidos. O sea, yo puedo tener un sitio en el que voy colocando contenido de otros sitios y voy enriqueciendo, digamos, mis contenidos, ¿no? Para poder hacer estudios, para poder mostrar mejor el contenido, ¿no? Y hay muchas aplicaciones web que se basan en este principio, ¿no? Usando herramientas normalmente de gestión de contenido, los famosos CMS, Content Management System, ¿no? O herramientas propietarias, ¿no? Por ejemplo, una de las herramientas más conocidas de la web social es el famoso Facebook, el Twitter, la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia, ¿no? que es un repositorio donde todos podemos colocar contenidos y ese contenido incluso puede ser corregido por wikipedistas, que son algo así como los redactores, ¿no? Que van censando y van filtrando que el contenido sea adecuado, ¿no? al concepto, a la idea que se quiere expresar. Ahí en la lámina he puesto ahí unos
7 principios de la web 2.0, ¿no? Que vamos a hablar muy ligeramente, muy rápidamente de cada uno de ellos, ¿no? Dice la web como plataforma. ¿Qué significa? La web se convierte en un espacio de trabajo donde se desarrolla un debate, se desarrollan contenidos. El ejemplo más claro de eso es la Wikipedia. O sea, entro a Wikipedia y colaboro, edito, ¿no? Me comunico, tengo diálogo con los otros participantes de la Wikipedia y desarrollamos proyectos conjuntos, ¿no? Sobre, por ejemplo, hacer la Wikipedia de cierto área del saber de Perú, ¿no? Por ejemplo, Perú, bueno, si ustedes ven los contenidos de otros países, Perú es bastante descuidado, ¿no? Hay otros países que dan el ejemplo en el cuidado de sus contenidos en Wikipedia, como por ejemplo Alemania, ¿no? Alemania, porque es un grupo un poco cerrado de usuarios del alemán. Entonces, varios estudios señalan de que la Wikipedia en alemán es una de las más exactas comparativamente a los otros lenguajes. Entonces, y ahí vamos con el segundo principio, ¿no? Permite aprovechar la inteligencia colectiva, porque si yo pongo un concepto y otra persona lo complementa y otra persona profundiza más, entonces estoy creando conocimiento, estoy haciendo un uso de la inteligencia colectiva, ¿no? El tercer principio nos habla de que es el fin del ciclo de las actualizaciones del software. Al estar la plataforma de trabajo en un sitio determinado y no en los computadores de cada uno de nosotros, ya no necesito estar actualizando el software. Ustedes ven que continuamente aparecen nuevas funciones de Facebook, de Wikipedia, sin necesidad de que ustedes actualicen nada. Es porque el software se está actualizando en los sitios donde están alojados estos sitios web, ¿no? Entonces, aparece la necesidad, que figura ahí como cuarto principio, la gestión de datos como competencia básica, ¿no? ¿Dónde yo tengo la información? ¿Dónde puedo encontrar información? ¿Dónde puedo encontrar estos datos? ¿Qué hago con esta información que voy recopilando, ¿no? Entonces ya no interesa tanto la gestión de software, interesa la gestión de datos, ¿no? Eso como cuarto principio. El quinto principio dice modelos de programación ligera y búsqueda de simplicidad. Eso lo vemos, por ejemplo, en nuestros smartphones, ¿no? Hoy en día tenemos aplicaciones pequeñas que son simples, pero que son útiles, ¿no? Entonces, a eso tiende la web 2.0, a que se pueda compartir aplicaciones ligeras, ¿no? Simples, pero con cierta utilidad y que tengan cierto público. Hay gente que se ha hecho millonaria colocando un app en Apple, ¿no? Cobrando $1 por cada descarga, y si tienen millones de usuarios, pues tienen millones de dólares de ingreso. Dejándole su comisión a Apple, igual significa un importante ingreso, ¿no? Como sexto principio, el software no limitado a un solo dispositivo, ¿no? El mismo software ustedes pueden usarlo en la computadora, ¿no? En el entorno web, pueden usarlo en el smartphone, pueden usarlo en el tablet, en multitud de dispositivos. En el reloj, que hoy en día en los relojes inteligentes, ¿no? El software se adapta a las diferentes arquitecturas, digamos así, de dispositivos, ¿no? Y todo esto pues deviene en lo que se llama el séptimo principio, ¿no? La experiencia enriquecedora para los usuarios. El usuario encuentra que las aplicaciones y los datos están cada vez más cerca de él, y esto enriquece su vida, su diario quehacer. Eso es un poco, ahí en la siguiente lámina he puesto, ¿no? Un gráfico que ilustra, ¿no? Que hoy en día casi cualquier software corre en más de un dispositivo. Ahí quiero recomendarles, por ejemplo, un aplicativo que veo instalado en muchos dispositivos, es el Evernote, ¿no? Evernote se escribe, ¿no? Que sirve para tomar apuntes, y lo puedo tener en el celular, lo puedo tener en la web, lo puedo tener en mi Windows, ¿no? Lo puedo tener prácticamente en cualquier dispositivo, y está sincronizado. Las notas que yo tomo en el camino a la oficina aparecen automáticamente actualizadas en el Windows, en el computador Windows que uso en la oficina. Entonces puedo recopilar información, ideas sueltas, e ir refinándolas conforme me voy desplazando por diferentes entornos y voy usando diferentes dispositivos, ¿no? En gobierno también hay soluciones de medios sociales, ¿no? Redes sociales para gobierno. Ahí en la lámina le he puesto algunas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho GovLoop, ¿no? En Brasil usan otros aplicativos
me parece que es Globonet el que encontré para Brasil. NovaGov es una iniciativa de España muy buena, especialmente para lo que es administración pública, y pueden encontrar bastante información de gestión pública. Yo Gobierno es una aplicación ecuatoriana, ¿no? Es un ejemplo de cómo se puede traducir a un entorno local, ¿no? E Intelipedia es una red social, pero para usuarios que trabajan con inteligencia, ¿no? Con los departamentos de inteligencia, ¿no? Un poco con lo que es conseguir información, ¿no? De inteligencia, ¿no? De las comunidades de inteligencia tipo la CIA y demás. Entonces surge después de la web 2.0 la web 3.0. La web 3.0 llamada web semántica. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores? La diferencia es de que el contenido ya no solamente es generado por usuarios. En la web 1.0 era por usuarios especializados. En la web 2.0 era por cualquier usuario. En la web 3.0 es las computadoras mismas, ¿no? Generan contenido. Para lo cual yo tengo que ingresar información, ¿no? E ingresar adicionalmente explicación de qué cosa estoy ingresando, ¿no? Hablar sobre el contenido, los metadatos, ¿no? Hablar qué estoy ingresando, ¿no? Hablar qué entiendo por tal concepto, a qué está asociado, ¿no? Ahí usarla, por ejemplo, las nubes de tags, y hacer de que los computadores puedan empezar a tratar de manera automática la información. Entonces, esto permite de que hoy en día haya aplicaciones que, por ejemplo, permiten identificar las relaciones que hay entre una persona y otra persona, cómo se relacionan a través de organizaciones o los países, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones que ya empiezan a usar los conceptos de la web 3.0. ¿no? ¿Qué viene luego? ¿no? Si la web 1.0 eran las personas que se conectaban a la web, ¿no? Y la web 2.0 eran personas que se conectaban a las personas, en la web 3.0 vemos que son las aplicaciones web las que se conectan a las personas prácticamente, ¿no? Y en la web 4.0 ya interviene el Internet de las cosas. Eso todavía no se ve en muchas aplicaciones, quizás a nivel experimental, pero es lo que se viene, ¿no? Entonces, a lo largo de esta evolución, ¿no? La web lo que simplemente hace es expandir el radio de acción de todos los que la usamos. Y en gobierno acá les he puesto una última lámina, ¿no? Con las posibles aplicaciones que se puede hacer para usar la Internet, sea para gobierno, ¿no? O relacionadas con gobierno. Por ejemplo, el primer ejemplo de campañas electorales en Internet, eso lo vemos ya bastantes años, ¿no? Cada vez se usa con recursos cada vez más sofisticados, ¿no? El contacto entre los representantes de las entidades y los ciudadanos puede hacerse a través de las redes sociales. Cada vez son más las entidades que tienen su Facebook, que tienen su Twitter, ¿no? El activismo de presión política por medios sociales, es el ejemplo que hemos visto, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? En Guatemala han ocasionado a que el presidente renuncie, ¿no? Con una presión iniciada en las redes sociales de Internet, ¿no? Los blogs y el periodismo político independiente. En Perú sí hay buenos ejemplos de periodismo por Internet, ¿no? Blogs de opinión que han conseguido que las opiniones de personas que hoy día son periodistas de la web puedan de alguna manera traspasar las fronteras tradicionales, ¿no? Del periodismo convencional, ¿no? Comunidades virtuales en política, cada vez esto debe ser mayor, no solamente los partidos, sino comunidades con intereses específicos, por ejemplo, de jubilados, de automovilistas, ¿no? Que puedan organizarse a través de la Internet en base a sus intereses comunes, ¿no? El acceso a fuentes diversas de información debido a la posibilidad de poner más contenidos, y la retransmisión directa de la comunicación política institucionalizada o especializada, o sea, el uso profesional de las redes sociales para transmitir información política. Y con eso terminamos. Espero que estos contenidos les sirvan a ustedes en su propia actividad. Gracias.